Quería recuperar a mi ex esposo, así que cuando él venía a ver a la niña intentaré seducirlo. Pero él me dijo que me tape, que hacía frío. Después de eso se fue con la niña. Leonardo me miró de arriba abajo en el pasillo de la parroquia, con Emilia agarrada de la mano, y sin siquiera fruncir el ceño soltó esa frase que todavía me quema, que me tapara, que hacía frío, que él venía por su hija, no por eso. Sentí como todas las miradas se clavaban en mi escote, en mis tacones, en mi risa congelada, mientras él se daba la vuelta con la niña como si yo fuera una extra más en la escena. Y lo peor es que, en la misma iglesia donde me habían aplaudido por ser la madre ejemplar, nadie se acercó a preguntarme qué había detrás de ese momento, así que si quieren entender por qué llegamos hasta ahí, tengo que contar cómo se fue armando todo. Yo nunca dejé de ir a la misma parroquia, ni en los días más feos del divorcio. Mientras otras mujeres desaparecen por vergüenza, yo decidí que no iba a regalarle también mi lugar a Leonardo. La parroquia era mi escenario, mi refugio y mi prueba de que, a pesar de lo que había pasado, yo seguía siendo una buena madre que llevaba a su hija a misa, a catequesis, a todo. Me metí al coro, a las rifas, a las meriendas, a las catequesis, a todo lo que hubiera. Todos sabían, más o menos, que él se había ido de la casa y que yo me había quedado con Emilia. Yo no necesitaba inventar nada, solo dejar caer frases sueltas sobre las cruces del matrimonio que algunos no aguantan y sobre cómo Dios sabe quién se queda realmente con los hijos. La gente juntaba las piezas sola y me miraba con esa mezcla de lástima y admiración que tanto reconforta cuando una siente que la vida no le hizo justicia. Con el tiempo, ese papel de mártir digna se me hizo cómodo. Las señoras del rosario me pedían ayuda porque decía que yo siempre estaba disponible. El sacerdote mencionaba a las madres que, a pesar de todo, seguían firmes con sus hijos en la fe, y aunque no dijera mi nombre, yo sentía que hablaba de mí. Emilia crecía rodeada de bancas, cantos y velas, y yo tenía claro que, al menos ahí, nadie podía decir que yo era una irresponsable. Leonardo, en cambio, era una sombra lejana, un hombre que aparecía cuando había que hablar de pensiones o visitas, pero no alguien que estuviera presente en la vida diaria de la parroquia. Por eso, cuando empezó a venir más seguido, sentí que alguien estaba invadiendo un territorio que ya consideraba mío. Al principio solo pasaba rápido por la puerta para recoger a Emilia, casi sin entrar, como si el templo fuera una ventanilla. Pero luego empezó a quedarse a misa de niños, sentado en la última banca, silencioso, sin llamar la atención. Yo lo veía desde adelante, mientras ensayábamos cantos con los pequeños, y me hervía algo por dentro. No era solo rabia, tampoco era solo tristeza. Era una mezcla rara de molestia porque él parecía tan tranquilo y de pinchazo en el pecho porque se veía mejor que antes, más delgado, más arreglado, con ropa que le quedaba bien, como si el divorcio le hubiera sentado de maravilla. Emilia llegaba de sus visitas hablando de él con una alegría que me incomodaba. Contaba que su papá la había llevado al parque, que la había invitado a un helado después de misa, que le había comprado unas medias nuevas porque decía que las que tenía ya estaban viejas. Yo escuchaba todo eso con una sonrisa rígida, diciendo que me parecía bien que él al fin asumiera su rol, pero por dentro sentía que se me movía el suelo. De pronto ya no era el padre ausente al que yo podía acusar veladamente, se estaba convirtiendo en el papá divertido y cariñoso que todos querían ver. Y en esa tensión empecé a pensar que tal vez se podía recomponer algo, que si me veía arreglada y segura otra vez, recordaría lo que teníamos, la familia, lo bien que se veía todo hacia afuera. No voy a fingir que lo que hice fue inocente. El día que decidí hacer algo fue un domingo de comuniones, de esos en los que la parroquia está llena, los niños van con trajes blancos y las mamás compiten discretamente por quién se ve mejor. Sabía que Leonardo pasaría temprano por Emilia para llevarla a desayunar después de misa, sabía que había movimiento, gente, ojos. Y me dije que era el momento perfecto para que se diera cuenta de lo que se estaba perdiendo. Busqué en el armario un vestido entallado que casi no usaba desde antes de casarme, uno que marcaba todo lo que el gimnasio y el estrés habían afinado. Me puse tacones altos, maquillé los ojos más de lo normal, usé un perfume fuerte que dejaba rastro. Mi madre me miró de arriba abajo antes de salir y murmuró que era mucha producción para ir a la iglesia. Yo le respondí que Dios ve el corazón, no la ropa, que lo importante era estar ahí. No iba a explicarle que cada detalle estaba pensado para que Leonardo me viera primero como mujer y luego como madre. Llegué temprano, me moví por el pasillo de entrada, ayudando a colocar sillas, riéndome fuerte con unas señoras del coro, inclinándome un poco más de lo necesario cuando recogía cosas del suelo, asegurándome de que el vestido hiciera su trabajo. Sentía las miradas, y lejos de molestarme, me reafirmaban que había hecho bien en vestirme así. Cuando Leonardo entró, lo vi desde lejos. Llevaba camisa bien puesta, pantalón que le quedaba mejor que en los últimos años de matrimonio, el pelo ordenado. Traía esa cara de hombre que tiene las cosas bajo control. Saludó con un buenos días rápido, se agachó para abrazar a Emilia con una sonrisa que no me dedicó a mí.
Yo me acerqué con toda la intención de que la situación no quedara en un intercambio frío entre padre e hija. Me acomodé cerca, rozándole el brazo con el mío al pasar, y solté un comentario sobre lo guapo que venía, sobre cómo cualquiera pensaría que él era el de la celebración. Lo dije con ese tono entre broma y halago que antes le encantaba. Esperaba algo. Una mirada de arriba abajo, una media sonrisa, un comentario mínimo sobre cómo me veía yo. Algún indicio de que, por lo menos, lo había sacado del eje. En vez de eso, vi como sus ojos bajaban un segundo hacia mi escote y luego se iban directamente hacia la chaqueta de Emilia. Con una calma que me pareció ofensiva, se la acomodó sobre los hombros a la niña y dijo, refiriéndose a mí, que me tapara, que hacía frío y que él venía por su hija, no por eso. Sin levantar el tono, sin dramatizar. Solo esa frase, seca, como un portazo disfrazado de advertencia. Sentí que la sangre se me subía a la cara. Hubo un silencio raro alrededor. Una señora del grupo de oración bajó la mirada, otra se hizo la que no había oído, pero la tensión se notaba. Yo me quedé parada en el pasillo, sin saber si esconder el escote con las manos, si reírme, si responder alguna frase hiriente. Leonardo tomó a Emilia de la mano, le dijo que se apuraran porque se hacía tarde para el desayuno, y se fue caminando por el pasillo como si nada. Ni una mirada atrás, ni una explicación aparte, nada. Me dejó plantada en la puerta del templo, con el vestido, los tacones, el perfume y la sensación de haber quedado como ridícula frente a medio mundo. El resto de la misa lo pasé en automático. Canté las canciones, hice las respuestas, sonreí de compromiso, pero por dentro solo oía esa frase repitiéndose. No pensaba en si me había pasado de la raya o no. Lo único que me ardía era que hubiera tenido el descaro de hablarme así en la casa de Dios, frente a Emilia y frente a gente que me conocía, que sabía todo lo que yo hacía por la parroquia. Me repetía que podía haberse limitado a saludar, que no era necesario humillarme de esa forma, que si no quería nada conmigo, bastaba con mantener la distancia, no con darme lecciones de moral. Cuando terminó la misa, me quedé a la merienda de después como siempre. No iba a darles a los demás el espectáculo de verme esconderme en mi casa por un comentario. Me acerqué a la mesa de café donde estaban algunas amigas del grupo de oración y de catequesis. Ellas me preguntaron, como siempre, si todo bien, si Leonardo había venido puntual por Emilia. Y ahí tuve mi oportunidad de colocar la historia de la manera que tenía más sentido para mí. Les conté que él me había juzgado por cómo iba vestida delante de nuestra hija, que me había mandado a taparme como si fuera una cualquiera, que yo solo quería que nos lleváramos bien por el bien de Emilia y que él había respondido con desprecio. No vi necesidad de detallar el vestido entallado, los tacones, las risas estratégicas ni el roce de brazo. Esas cosas solo iban a distraer del punto importante, que él había sido cruel y frío. Laura, una de las más fervorosas del grupo, se indignó al instante, diciendo que era una falta de respeto que un hombre humillara a la madre de su hija y encima en la iglesia. Otra comentó que qué triste que, después de todo lo que yo hacía en la parroquia, él me tratara así. Mientras las escuchaba tomar mi lado sin pedir más información, sentí que se restablecía algo del equilibrio perdido. Quizá él me había desarmado con una frase en el pasillo, pero al menos en mi entorno inmediato, yo seguía siendo la mujer incomprendida a la que un hombre insensible no sabía valorar. Comentarios. Usuario anónimo 1 dice, tú misma reconoces que te arreglaste como para discoteca, que te movías, reías y lo rozabas a propósito, y aún así pretendes que lo grave fue que él te pidiera que te taparas. No fue una humillación gratuita, fue una forma bastante suave de decirte que no iba a entrar en tu juego. Usaste a tu hija y a la parroquia como escenario para ver si todavía lo tenías enredado, y cuando no funcionó, corriste a contarlo como si fueras víctima. Respuesta de la OP, lo fácil es reducirlo todo a que iba arreglada, como si eso fuera un crimen. Sí, me puse guapa, sí, quise recordar que no soy solo la mamá en pants. Eso no le da derecho a nadie a hablarme de esa forma, menos en un lugar donde se supone que deberíamos tratarnos con respeto. Si él no quería nada, bastaba con mantener la cordialidad y centrarse en la niña, no con soltar comentarios sobre mi ropa delante de los demás para quedar como el correcto. Usuario anónimo 2 dice, dices que la parroquia era tu refugio, pero en realidad la convertiste en tu escenario. Te alimentabas de las miradas, de la lástima, de ser la madre sufrida que todos alaban. En cuanto él apareció y dejó de encajar en ese papel que te habías montado, empezaste a verlo como invasor. Lo de seducirlo ahí mismo fue el paso lógico de alguien que quiere recuperar no tanto al hombre, sino la atención que tenía cuando estaban juntos. Respuesta de la OP, si la parroquia era mi escenario, por lo menos era uno en el que yo me dejaba la piel ayudando, no como él, que simplemente venía, recogía a la niña y se iba. Yo no veo mal querer recuperar a la familia y usar los momentos en que coincidimos para intentar suavizar las cosas. No sé en qué momento eso se volvió motivo de juicio. Todo el mundo habla de luchar por el matrimonio, pero cuando una lo intenta a su manera,
entonces también está mal. Usuario Anónimo 3 dice, lo más revelador es que, cuando cuentas la escena a tus amigas, omites justo las partes que cambian el tono de la historia. No dices cómo ibas vestida, ni las risitas, ni el comentario insinuante que le hiciste. Solo te presentas como la pobre mujer a la que mandaron taparse. Eso no es desahogo, es manipular el relato para seguir encajando en el papel de santa incomprendida que te gusta tanto. Respuesta de la OP. Cuando una está dolida, no se pone a hacer inventarios detallados de cada gesto para que el resto decida si el dolor es válido o no. Yo conté lo que me hirió, la forma en que me habló delante de nuestra hija y de gente que me ve trabajar todos los días. No voy a hacer una lista de cada paso que di ni de cada risa que solté, porque eso solo sirve para que los demás se crean con derecho a juzgar si merecía o no el comentario. Y honestamente, bastante tuve con tragarme la vergüenza como para encima tener que justificar cada centímetro de tela. Actualización 1. Ese mismo domingo, después de la misa, cuando bajamos al salón para la merienda, yo todavía sentía la frase de Leonardo resonando en mi cabeza como eco. Me movía entre las mesas con la bandeja de jugos y pastelitos como siempre, pero por dentro estaba hirviendo. No sabía si estaba más molesta por lo que me dijo o por la manera tan fría en la que simplemente se dio la vuelta con Emilia, como si yo fuera invisible. Ahí fue cuando vi a Laura, sentada con un grupo de las señoras del Rosario, y decidí que no me iba a tragar todo eso sola. Yo necesitaba que alguien entendiera que lo que había pasado no era cualquier cosa. Me acerqué con cara de «no pasa nada», esperé a que se despejara un poco la mesa, y cuando quedamos casi solo ella y yo, solté un suspiro exagerado y dije que Leonardo me había vuelto a faltar el respeto. Laura, que siempre se muestra preocupada por las hermanas en dificultad, enseguida se inclinó hacia mí y me preguntó qué había pasado. Yo no entré en detalles sobre tacones, vestido entallado ni risas estratégicas. Le dije que mi ex, delante de nuestra hija, me había mandado a taparme como si fuera una cualquiera, que me había juzgado por cómo iba vestida en plena iglesia, que me había tratado como si yo estuviera provocando algo indecente. Lo enfoqué en su tono, en su dureza, en que usó esas palabras justo cuando yo estaba intentando que la relación fuera cordial. Laura se indignó en el acto. Dijo que era una falta de respeto que un hombre hablara así a la madre de su hija y encima en un lugar sagrado. Yo asentí con la cabeza, bajando los ojos como si me costara hasta repetirlo. Añadí que yo solo quería que las cosas fueran civilizadas por el bien de Emilia, que no entendía por qué él tenía que humillarme en vez de simplemente saludar y ya. Comenté, con aire dolido, que parecía que a Leonardo le molestaba verme bien, que casi preferiría que yo fuera hecha un desastre para poder seguir viéndose como el único adulto de la historia. Laura, como no, soltó esas frases que yo necesitaba oír, que Dios ve mi corazón, que Él sabe quién sufre de verdad, que los hombres muchas veces no están a la altura. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación se hiciera más grande. En la misma merienda, otra señora se acercó a abrazarme, diciendo que había oído algo y que me daba ánimo. Yo solo dije que no quería hablar mal del padre de mi hija, pero que había cosas que dolían. Dejaba que fueran ellas las que llenaran los huecos, las que imaginaran la escena como quisieran. Una comentó que qué triste que un hombre humille a la madre de su hija por ropa, otra dijo que era típico de algunos que se olvidan de todo lo que una hizo mientras ellos estaban muy ocupados. Yo prácticamente no tenía que empujar la historia, bastaba con asentir y dejar caer una frase aquí y allá para que todas se alinearan conmigo. En los días siguientes, empecé a notar pequeños gestos que me confirmaban que el relato ya estaba corriendo. Una señora del coro me detuvo en el pasillo para decirme que no hiciera caso, que Dios se encarga de poner a cada uno en su sitio. Otra me mandó un mensaje diciendo que contara con sus oraciones porque sabía que no era fácil lidiar con un ex tan duro. Nadie me preguntó exactamente cómo iba vestida, ni qué dije yo, ni qué buscaba. El foco estaba puesto en que él me mandó a taparme, en que me habló de esa forma en la casa de Dios, en que yo seguía fiel a la parroquia mientras él iba y venía solo cuando le convenía. En algún momento, no sé por qué mano, la historia llegó al sacerdote. Obviamente, no la versión completa, sino esa versión pulida que se va quedando cuando pasa de boca en boca, que mi ex, cada vez que venía a ver a la niña, me mandaba a taparme, que me trataba con desprecio delante de Emilia, que yo seguía firme en la parroquia a pesar de todo. Yo no fui a buscar al sacerdote directamente, pero tampoco hice nada para frenar lo que se estaba diciendo. Pensé que, por una vez, no estaba de más que alguien con autoridad supiera lo que yo tenía que soportar. En mi cabeza, era una forma de equilibrar un poco lo injusto que había sido ese momento en el pasillo. Y así, sin que yo lo planeara del todo pero sin oponerme tampoco, lo que había sido una frase cortante de Leonardo se convirtió en un relato compartido en la parroquia. El hombre que juzga a la madre de su hija por cómo se viste, la mujer que solo quiere que haya paz por el bien de la niña. Yo seguía sintiéndome herida, pero al menos tenía algo importante, testigos que confirmaban, aunque fuera a medias, lo cruel que podía llegar a ser.
Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, no es que, sin querer, la historia se agrandara, tú misma elegiste qué contar y qué callar. Fuiste donde Laura con el guión ya armado, él te humilló, tú solo querías paz. Quitaste todo lo que mostraba que estabas buscando provocarlo y dejaste solo lo que te dejaba como víctima. Eso no es desahogo, es manipulación consciente de cómo te van a ver los demás. Respuesta de la OP. Cuando una está herida, cuenta lo que le dolió, no hace una reconstrucción forense de cada movimiento del día. Yo no me senté a diseñar un guión, simplemente hablé desde la sensación de vergüenza y desprecio que sentí. Él pudo haber ignorado mi ropa y centrarse en su hija, pero eligió hacer un comentario que sabía que iba a lastimar. Si después la gente ve eso como una falta de respeto, no es culpa mía por contarlo, sino suya por haberlo dicho. Usuario anónimo 2 dice, lo que hiciste fue asegurarte de tener público a tu favor. En vez de asumir que intentaste seducirlo en un lugar inadecuado, corriste a buscar respaldo emocional y moral, pero solo con la parte conveniente de la historia. Las señoras no llenaron huecos, porque sí, tú los dejaste ahí a propósito para que imaginaran a un hombre cruel y a una mujer buena. No te bastó con montar la escena, también necesitabas aplausos. Respuesta de la OP. Aplausos no es precisamente lo que sentí cuando él me habló así delante de todos. Yo necesitaba apoyo, alguien que me recordara que no estaba loca por sentirme herida. Si no hubiera dicho nada, me habría tocado tragarme la escena sola como si hubiera sido normal. Y no lo fue. No voy a añadir detalles que solo servirían para que ahora todo el mundo se ponga a medir cuántos centímetros de tela justifican un comentario así. Me quedé con lo esencial, la forma en que se dirigió a mí frente a nuestra hija. Usuario anónimo 3 dice, hablas como si el sacerdote y las señoras hubieran inventado toda la parte de que él te desprecia, pero eres tú quien pone el tono. Si tú hubieras dicho, me dolió, pero reconozco que iba fuera de lugar, la historia habría sido otra. No querías contexto, querías confirmación. Y ahora te molesta que te señalen que esa cadena empezó contigo, no con él. Respuesta de la OP, no conozco a nadie que, en el momento en que le tocan la dignidad, se ponga a matizar tanto. En ese instante yo no estaba haciendo análisis, estaba tratando de sostenerme. Que otros quieran ahora leer cada palabra como estrategia calculada es fácil cuando no son ellos los que se quedaron plantados en medio del pasillo. Yo compartí lo que sentí injusto. Si después el resto decide hacer teoría, ya escapa de mis manos. Actualización 2. El domingo siguiente, llegué a misa con la misma puntualidad de siempre, aunque con un nudo en el estómago que no terminaba de entender. Había escuchado ya suficientes comentarios indirectos como para saber que el tema de Leonardo y mi ropa había corrido más de lo que yo pensaba. Aún así, me senté en mi lugar habitual, cerca de los niños de catequesis, dispuesta a hacer lo que siempre hacía, estar presente, cantar, mostrar que nada podía apartarme de mi sitio. Cuando el sacerdote empezó la homilía, pensé que sería una más sobre el Evangelio del día, hasta que escuché las primeras palabras. Habló de escándalo y ejemplo para los pequeños. Dijo que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen, que a veces los adultos usan a sus hijos como excusa para sus dramas personales con sus exparejas, para provocar, para llamar la atención, para medir quién gana. Sentí que se me endurecía la espalda en la banca, pero quise creer que era un tema general. Luego añadió que no basta con decir, voy a misa, estoy en el coro, ayudo en catequesis, si al mismo tiempo se juega con la sensualidad en lugares sagrados. Y fue imposible no sentir que las palabras me caían directamente encima. El sacerdote habló, sin nombrar a nadie, de una madre que viene vestida como para otro ambiente, que usa cada encuentro con el padre de su hija como escenario para volver a probar si todavía la desean, poniendo en medio al niño y al templo. Mencionó incluso la manera en que se convierten los pasillos de la parroquia en pasarela para asuntos que deberían resolverse en privado. Yo sentí que la sangre se me iba de la cara. De repente, todos los bancos parecían girar hacia mí, aunque sabía que no todos lo estaban haciendo abiertamente. Unos miraban al suelo, otros fingían buscar en el libro de cantos. Mientras él seguía hablando, una parte de mí quería hundirse en el asiento y desaparecer, y otra se ponía a la defensiva. Me repetía que estaba exagerando, que seguro se refería a casos generales, que yo no era la única mujer divorciada que se arreglaba para ir a misa. Intenté convencerme de que la coincidencia de detalles era solo eso, coincidencia. Pero cada vez que decía que no podemos pretender poner cara de santidad mientras usamos a nuestros hijos como peones en juegos de seducción y orgullo, sentía que me estaba describiendo con una precisión incómoda. Al terminar la homilía, el ambiente quedó raro. Nadie dijo mi nombre, nadie me señaló, pero había una densidad en el aire. Algunas personas no se atrevieron a mirarme, otras lo hicieron demasiado rápido, como para comprobar mi reacción. Yo adopté esa expresión neutra que se utiliza cuando una se niega a darle el gusto a nadie de verla derrumbarse. Canté el santo, pasé a comulgar como siempre, mantuve la cabeza alta.
pero por dentro llevaba un peso nuevo. Ya no era solo lo que había pasado con Leonardo en el pasillo, ahora era sentir que el sacerdote, que tantas veces me había elogiado por estar en todo, estaba usando el púlpito para señalarme sin nombrarme. Salí de misa con el corazón dividido. Una parte se sentía descubierta, como si me hubieran quitado una máscara delante de todos. Otra parte se revolvía en la idea de que no era justo que se usara un espacio tan público para hablar de asuntos tan delicados, que perfectamente podrían haberse tratado en privado. Me preguntaba por qué nadie había venido a hablar conmigo antes, por qué el sacerdote no me había llamado aparte si tanto le preocupaba el escándalo. En vez de eso, escogió dejar caer esa homilía que medio pueblo podía interpretar como un mensaje directo hacia mí. En los días siguientes, en mi cabeza la homilía fue tomando otra forma. Empecé a repetir que el padre había generalizado demasiado, que no era justo que usara un ejemplo tan concreto cuando solo tenía versiones contadas. Me decía a mí misma que él no sabía por lo que yo pasaba, que era muy fácil hablar desde el altar sin haber sostenido un divorcio, una custodia, una hija que pregunta cosas que no sabes responder. Poco a poco, en mi relato interno, pasé de sentirme aludida a sentirme injustamente exhibida. Era más fácil vivir con la idea de que el sermón había sido exagerado que admitir que la descripción encajaba demasiado conmigo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el sacerdote no te señaló sin saber, el problema es que tú misma sembraste la historia en media parroquia. Primero buscaste validación contando una versión incompleta y cuando esa bola de nieve llegó hasta el altar, te indignaste de que te describieran. No fue un ataque gratuito, fue la consecuencia de haber convertido tus dramas personales en tema de pasillo de iglesia. Respuesta de la OP, yo no le dije al sacerdote qué predicar ni cómo hacerlo. Si él quiso tomar un caso concreto y convertirlo en ejemplo, fue decisión suya. Una cosa es desahogarse con amigas de confianza y otra que se use el micrófono para dar lecciones que me calzaban, sí, pero que no tomaban en cuenta todo lo que había detrás. Él podría haber hablado conmigo directamente si tanto le preocupaba. Escogió hacerlo público, y eso dice más de su forma de manejar las cosas que de la mía. Usuario anónimo 2 dice, dices que no te nombró, pero todos entendieron de quién hablaba. Si tanto te dolió es porque sabes que lo que describió es exactamente lo que hiciste, usar el encuentro con tu ex y la presencia de tu hija como escenario para seducir. En vez de reconocer que te vieron, prefieres refugiarte en que fue general o exagerado, como si cambiar las palabras cambiara los hechos. Respuesta de la OP, ¿y qué pretendes que haga? ¿Que me pare en medio de la misa a decir, sí, padre, yo soy ese ejemplo? No. Yo tengo derecho a procesar las cosas a mi ritmo. Que un sermón toque fibras no significa automáticamente que todo lo dicho es justo o equilibrado. A mí me parece que se simplificó mucho una situación complicada. Y que la gente haya querido ver una sola cara de esa moneda no me obliga a aplaudir la homilía como si hubiera sido perfecta. Usuario anónimo 3 dice, lo más llamativo es que te molesta más el, cómo, te lo dijeron que el, que, te dijeron. No hay ni una línea en la que te preguntes si tenían razón respecto al ejemplo que dabas frente a tu hija. Todo gira en torno a si era el lugar, el tono, la forma. Sigues evitando mirar el fondo, porque si lo hicieras tendrías que admitir que la homilía te dolió precisamente porque te describía. Respuesta de la OP, yo no voy a negar que dolió, pero tampoco voy a aceptar que una homilía, por el hecho de venir de un sacerdote, automáticamente sea el retrato exacto de lo que pasa. Hay muchas cosas que solo las sabemos los que estamos dentro de la historia. Si me enfoco en la forma es porque fue lo que convirtió algo que ya era difícil en un espectáculo en mi contra. El fondo lo trabajo yo a mi manera, no tengo por qué exhibir cada reflexión solo para que otros crean que hago, examen de conciencia, suficiente. Actualización 3. Después de aquella misa, empecé a notar que algo se había movido en mi sitio dentro de la parroquia. No fue inmediato ni fue un escándalo abierto, pero estaba ahí, flotando. Las señoras del rosario seguían saludándome, pero con cierta reserva nueva. Los padres de otros niños me sonreían, aunque ya no me buscaban tanto para organizar cosas. Yo me decía que eran ideas mías, que estaba sensible por la homilía, que con el tiempo se pasaría. Hasta que un domingo, al terminar la misa de 10, Ana, la coordinadora de catequesis, se me acercó con esa sonrisa tensa que se usa para dar noticias incómodas. Me tomó del brazo con suavidad y me pidió si podíamos hablar un momento en la sacristía. Yo la seguí, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Cerró la puerta, respiró hondo y me dijo que me quería mucho en el grupo, que valoraba todo lo que había hecho por los niños y por las actividades, pero que, por el momento, preferían no contar conmigo en las cosas directamente relacionadas con los pequeños. Catequesis, coro infantil, convivencias. Lo llamó una decisión prudencial, nada más. Yo me quedé mirándola, sin entender del todo qué significaba eso en la práctica hasta que me di cuenta, me estaban apartando de los espacios donde más brillaba. Intenté defenderme.
Le dije que todo lo que se estaba comentando eran exageraciones, que yo solo había querido verme bien un día, que el problema era que mi ex había reaccionado de una forma desmedida. Le recordé que siempre había sido puntual, comprometida, que los niños me querían, que preparaba materiales, que no era justo que una escena mal interpretada borrara todo eso. Ana me escuchó en silencio, con la mirada suave pero firme. Cuando terminé, suspiró y dijo que el problema no era mi ropa, sino lo que hacía con la situación. Que no podían mezclar mis conflictos personales con los espacios de formación de los niños, que había cosas que, aunque no se dijeran en voz alta, los pequeños percibían. Esa frase me dolió más que la homilía. Yo me veía como la madre ejemplar que estaba siempre al pie del cañón y, de pronto, me estaban diciendo que mi presencia ya no era tan deseable cerca de los niños. No porque fuera mala madre según ellos, sino porque llevaba mis líos de adulta a un entorno que debería estar libre de eso. Sentí que me arrancaban un título que había construido con años de estar disponible para todo. Me vi obligada a sentir con la cabeza, porque sabía que si me ponía a discutir en ese momento, iba a terminar llorando o diciendo cosas de las que me arrepentiría. Salí de la sacristía con una mezcla de vergüenza y rabia. A mis amigas más cercanas les resumí la situación diciendo que, por chismes, habían decidido apartarme de algunos grupos. Lo conté como si fuera un castigo injusto por un malentendido alimentado por mironas. No les repetí la frase de Ana completa, porque reconocer que el problema era lo que hacía con la situación implicaba admitir que había algo más que ropa en todo esto. Me quedé con la versión en la que yo era víctima de la prudencia exagerada de los demás. A partir de entonces, mi presencia en la parroquia cambió. Seguía yendo a misa, sí, pero ya no dirigía el coro de niños, ya no armaba dinámicas en las convivencias, ya no me pedían lecturas especiales. Me convertí en alguien que se sienta, participa y se va. Las miradas que antes buscaban mi aprobación aún me rodeaban con cierta distancia. Yo me repetía que era cuestión de tiempo, que ya entenderían que habían sido injustos, que no podían prescindir para siempre de alguien tan entregada. Pero, en el fondo, empecé a notar que el lugar donde más me gustaba lucirme se me estaba cerrando poco a poco. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, no te apartaron por chismes, te apartaron porque llevaste tus juegos con tu ex al mismo espacio donde trabajabas con niños. Ana te lo dijo clarito, el problema no era el vestido, era que usabas cada encuentro para medir si todavía podías provocar, con tu hija y otros menores alrededor. La parroquia tenía derecho a proteger ese ambiente, aunque a ti te duela perder ese escenario. Respuesta de la OP, nadie puede negar lo que he hecho por esa parroquia y por esos niños. Me duele que se reduzca todo a un episodio puntual y se ignore años de entrega. Si de verdad les preocupara solo el ambiente, habrían hablado conmigo antes de tomar decisiones. En vez de eso, prefirieron hacerme a un lado sin considerar que también soy madre y que para Emilia era importante verme activa ahí. A veces las decisiones, prudenciales, terminan castigando más de lo que corrigen. Usuario anónimo 2 dice, dices que eras madre ejemplar en la parroquia, pero en paralelo estabas convirtiendo el templo en un lugar para tus estrategias. Eso es incoherencia, no ejemplaridad. Que tú te veas entregada no borra el hecho de que cruzaste una línea muy clara. Y sí, un espacio con niños tiene todo el derecho a decir, hasta aquí, cuando alguien no distingue sus problemas personales de su servicio. Respuesta de la OP, la vida no es tan limpia como para que todo esté en cajitas separadas. Yo también tengo derecho a tener mis conflictos y mis emociones, aunque participe en cosas con niños. No hice nada indecente delante de ellos, no los expuse directamente a nada. Que ahora quieran actuar como si hubiera sido un peligro para la formación me parece exagerado. Pude equivocarme en cómo manejé una situación, pero eso no borra el bien que hice. Usuario anónimo 3 dice, lo que duele leer es que te preocupa más haber perdido tu papel protagonista que el hecho de que tu hija y otros niños estuvieran en medio de tus movimientos. Hablas de títulos, de escenarios, de lucirte, pero casi nada de cómo les afectaba a ellos ver a sus figuras adultas usando la iglesia para dramas románticos. Esa falta de autocrítica es justo lo que confirma que Ana tenía razón al apartarte un tiempo. Respuesta de la OP, es muy fácil ponerlo en esos términos cuando se mira desde fuera. Para mí, el servicio en la parroquia era parte de lo que sostenía a mi hija también, le daba un entorno, una rutina, un sentido de pertenencia. Que ahora digan que todo eso era solo un escenario para mí es injusto. Claro que me duele haber perdido ese espacio, pero no porque fuera un papel protagonista, sino porque ahí es donde mejor podía acompañar a Emilia. Que mis emociones se mezclaran no significa que todo lo demás haya sido falso. Actualización 4. Mientras yo lidiaba con este nuevo lugar incómodo en la parroquia, Leonardo seguía con su vida. No iba a la misma misa que yo, así que no escuchó en directo aquella homilía que me dejó temblando. Pero en una comunidad pequeña las noticias viajan rápido, y su madre, que es amiga de varias señoras del Rosario, se encargó de unir los puntos.
Según me contaron después, ella lo llamó entre semana para decirle algo así como que el padre había hablado de una mujer que se vestía para seducir en vez de cuidar al niño, y que parecía que yo había montado escena otra vez. Obviamente, le llegó la versión en la que yo quedaba como la que daba escándalo, no como la que había sido humillada en el pasillo. Cuando llegó la siguiente revisión del régimen de visitas, yo pensaba que lo de la parroquia era un asunto aparte, algo entre mi vida espiritual y mi entorno comunitario. Pero Leonardo supo aprovecharlo. En la reunión con los abogados y la psicóloga que lleva el caso de Emilia, él mencionó, con ese tono calmado que usa para quedar como el sensato, que estaba preocupado porque yo metía asuntos personales en contextos religiosos donde estaba la niña. Dijo que había comentarios sobre mi comportamiento en la parroquia, que el mismo sacerdote había tenido que tocar el tema del ejemplo a los pequeños por situaciones concretas. No era una acusación legal fuerte, pero se sumaba como una mancha más en el cuadro que él quería pintar. Escuchar eso me encendió por dentro. Sentí que lo que yo vivía como un castigo o una corrección espiritual se estaba convirtiendo además en un arma en su favor. Yo no podía ir a esa reunión y usar la parroquia como testimonio de lo buena madre que era, porque ahora mismo estaba apartada de casi todo. En cambio, él sí podía decir que incluso allí se habían tenido que tomar medidas por mi forma de manejar las cosas. Me pareció profundamente injusto que algo que se supone que es un espacio de fe terminara alimentando el expediente de un régimen de visitas. Intenté defenderme diciendo que eran exageraciones, que la parroquia es un lugar lleno de gente que habla, que cualquier cosa se magnifica. Añadí que yo seguía llevando a Emilia a misa, que cumplía con todo, que no se podía usar una homilía general como prueba de nada. Pero era evidente que el comentario había dejado su huella en los presentes. La psicóloga tomó nota, el abogado de Leonardo asentía como si se tratara de un dato relevante, y mi abogado me miraba con esa cara de «esto no ayuda». Salí de esa cita con la sensación de que cada paso en falso que daba en mi vida personal se convertía en munición para el otro lado. Mientras tanto, en la parroquia, yo ya no tenía la voz de antes. No podía ir a decir que todo eran malentendidos y esperar que me creyeran como antes, porque ahora era la mujer que ya no estaba en catequesis ni en el coro infantil. Y eso, para muchos, pesaba más que cualquier explicación. Me encontré en una especie de tierra de nadie, demasiado señalada para ser modelo de nada, pero todavía demasiado presente como para desaparecer del todo. Y Leonardo, sin hacer grandes gestos, capitalizaba esa imagen frente a quien tenía que decidir sobre la vida de nuestra hija. Me dolía admitir que, al final, él estaba quedando como el padre centrado en la niña, el que no mezcla escenarios, el que viene, cumple y se va. Yo, en cambio, aparecía como la que llevaba sus líos románticos a la iglesia, la que buscaba protagonismo, la que necesitaba que la corrigieran desde el ambón. Empecé a generar una narrativa interna para protegerme, repetía que él era experto en quedar bien, que sabía usar las palabras justas en los lugares adecuados, que yo era más transparente y por eso terminaba expuesta. Era más fácil pensar eso que aceptar que mis decisiones le habían dado material de sobra para sostener su papel. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, lo que llamas arma en manos de Leonardo es ampliamente consecuencia de tus propios actos. Nadie obligó al sacerdote a hablar del tema, nadie obligó a la coordinadora a apartarte. Si incluso en tu entorno religioso tuvieron que ponerte límites, es lógico que él lo use para mostrar un patrón. No es que él capitalice tus errores, es que tú le diste todas las piezas para hacerlo. Respuesta de la OP, me parece muy cómodo decirlo así cuando no eres quien está en medio sosteniendo 1000 frentes. Yo no vivo pensando en cómo va a sonar cada cosa en un expediente, vivo reaccionando a lo que tengo delante. Que después él se aproveche de cada tropiezo para quedar como el perfecto padre no es algo que yo controle. Y sí, puede que haya dado más material del que debería, pero eso no le quita responsabilidad en cómo decidió usarlo. Usuario anónimo 2 dice, te molesta que no puedas usar la parroquia como prueba de lo buena madre que eres, pero te olvidas de que fuiste tú quien erosionó esa imagen ahí mismo. No fue Leonardo quien te quitó del coro infantil, fue la propia comunidad. Él solo señaló un hecho, que hasta en ese espacio hubo problemas con tu comportamiento. No es que él gane puntos, es que tú los fuiste perdiendo sola. Respuesta de la OP, la comunidad también se equivoca, no es infalible. A veces se deja llevar por apariencias y rumores, igual que cualquier otro grupo humano. Que hayan tomado ciertas decisiones no significa necesariamente que yo sea el monstruo que ahora quieren ver. Leonardo aprovecha ese margen de duda y lo entiendo, pero eso no borra la cantidad de veces que yo sí estuve sosteniendo actividades y a nuestra hija mientras él brillaba por su ausencia. Usuario anónimo 3 dice, vuelves a refugiarte en la idea de que él sabe quedar bien y tú eres demasiado transparente, cuando en realidad lo que se ve es que él tuvo más autocontrol y tú te dejaste llevar por la necesidad de atención. No es que él sea un manipulador maestro, es que tú no calculaste que tus escenas tienen consecuencias más allá de la adrenalina del momento.
Ahora te duele que esas consecuencias se usen en tu contra, pero no quieres admitir de dónde vienen. Respuesta de la OP. No voy a negar que mis decisiones han tenido impacto, pero tampoco voy a comprar la idea de que todo se reduce a mi falta de control y su supuesta perfección. Él también se benefició durante años de que yo estuviera en todos lados, de que la parroquia me viera como la que sostenía a Emilia. Que ahora solo se fijen en mis desaciertos y se olviden de todo lo demás es lo que me parece desequilibrado. Que él tenga más calma para hablar no lo convierte en el único adulto de esta historia. Actualización 5. Con el paso del tiempo, todo lo que ocurrió en la parroquia se fue convirtiendo en algo más difuso hacia afuera, pero muy nítido en la memoria de los que lo vivimos. A mí, sin embargo, me resultó cada vez más fácil resumirlo en una frase sencilla cuando alguien nuevo preguntaba por mi situación. En vez de entrar en detalles de homilías, pasillos, coordinadoras y reuniones legales, empecé a decir que mi ex esposo era muy controlador, que me había dejado prácticamente en la ruina y me había hecho la vida imposible solo por celos, incluso por cómo me vestía en la iglesia. Esa versión, limpia y compacta, encajaba bien en conversaciones rápidas. Nadie iba a pedirme el expediente completo. Sigo yendo a misa, pero ya no es lo mismo. Me siento en una banca lateral, canto bajito, participo sin llamar la atención. El coro suena sin mí, los niños se forman para comulgar sin que yo esté organizando las filas. Ya no me piden que lea las lecturas ni que ayude en las convivencias. En las fotos que suben a las redes de la parroquia, aparezco de vez en cuando al fondo, nunca al centro. Las señoras me saludan con cariño, pero hay una distancia que antes no existía. Yo, en mi mente, lo traduzco como prudencia exagerada de su parte, no como consecuencia de lo que hice. Me digo que todavía me tienen cariño, que solo están siendo demasiado sensibles por miedo al escándalo. Con amigos que no conocen a fondo la parroquia, cuento la historia en clave de mujer incomprendida. Digo que intenté recuperar a mi familia, que cualquier mujer en mi lugar habría querido lo mismo, que lo único que hice fue arreglarme un poco más un día para que él viera que aún podía haber algo. Cuando menciono la frase de «tápate, hace frío», siempre la presento como la prueba de lo cruel que puede ser Leonardo, de cómo es capaz de hacerme sentir pequeña hasta en la casa de Dios. No hablo de los roces, de las risas, del perfume, ni de cómo usé el pasillo como pasarela. Esos detalles, para mí, son secundarios. A veces, cuando me miro en el vidrio de la puerta antes de entrar al templo, pienso fugazmente en Ana diciéndome que el problema no era la ropa sino lo que hacía con la situación. Esa frase se asoma como un insecto molesto en mi cabeza, antes de que pueda instalarse, la aplasto con otra. Debería poder vestirme como quiera, el problema es que los demás exageran todo. Es una forma de protegerme. Si empiezo a darle demasiadas vueltas a lo que aporté yo al desastre, corro el riesgo de derrumbar la imagen de buena madre y buena cristiana que todavía necesito para sostenerme. Con Emilia, intento mantener la versión suave. Le digo que su papá y yo no nos entendimos, que a veces los adultos se hieren sin querer, que lo importante es que ambos la queremos. No entro en la parte donde ella me vio jugando a ser algo más que su mamá en un pasillo de iglesia. Prefiero pensar que era demasiado pequeña para darse cuenta. Cuando la dejo con su padre y veo que se va tranquila, me digo que, al menos en eso, lo hicimos relativamente bien. Ella no tiene por qué cargar con las etiquetas que otros nos pusieron a nosotros. Al final, lo que me queda es una rutina distinta, sin coro, sin grupos, sin el papel central que tanto disfrutaba, pero con la certeza de que sigo yendo a misa, sigo acompañando a mi hija en la fe y sigo siendo, ante mis propios ojos, una mujer que solo quiso recuperar lo que se le había roto. Lo que otros recuerden de mí en la parroquia, si como modelo, como advertencia o como chisme, ya no lo controlo. Y, honestamente, prefiero quedarme con la historia en la que fui castigada por exageraciones y celos que con la versión en la que yo misma puse demasiadas cosas en juego por una escena en un pasillo. Esa versión quizás sería más completa, pero también sería una confesión que no estoy dispuesta a regalarle a nadie. Comentarios de la actualización 5. Usuario Anónimo 1 dice, lo fuerte es que ya no necesitas que nadie más distorsione la historia, tú sola la recortas hasta que encaja en el papel que quieres. Sabes exactamente qué detalles omitir para seguir viéndote como buena madre y buena cristiana incomprendida. No es que no tengas claridad, es que prefieres una media verdad cómoda antes que una verdad entera incómoda. Respuesta de la OP, cada quien cuenta lo que puede cargar. Yo ya pasé por suficiente escrutinio como para seguir desnudando cada rincón de mi vida ante cualquiera que pregunte. Si elijo quedarme con ciertos aspectos de la historia es porque necesito seguir funcionando. No le debo a nadie un informe completo. Lo que yo sé en mi interior y lo que trabajo con Dios es asunto mío, no de los que quieren ver cada detalle para decidir cuánto derecho tengo a sentirme herida. Usuario Anónimo 2 dice, sigues hablando de exageraciones y celos, como si todo se hubiera salido de control por culpa de otros, cuando en realidad la cadena empezó con tu decisión de usar a tu ex,
a tu hija y a la iglesia como prueba de que aún podías seducirlo. Lo que duele no es que hayas sido imperfecta, es que ni siquiera te permites una mínima cuota de autocrítica visible. Te aferras a la pose de mártir porque te protege del golpe de asumir tu parte. Respuesta de la OP: autocrítica no significa exhibir mis errores en una vitrina para que todo el mundo los señale. Yo ya sé en qué cosas no quiero volver a caer, ya sé qué límites no quiero volver a probar. Pero eso lo trabajo en mi intimidad, no en el juicio público de los demás. Aferrarme a mi dignidad no es pose, es defensa. Porque si me dejo llevar por todas las versiones que otros tienen sobre mí, no me queda nada propio. Usuario Anónimo 3 dices que no controlas lo que otros recuerdan de ti en la parroquia, pero sigues intentando controlar que recuerdas tú misma, borrando trozos enteros. Mientras no puedas mirarte completa, con lo bueno y lo malo, vas a seguir girando en la misma historia, el cruel, tu incomprendida. Es cómodo, pero también es la razón por la que te quedaste sin coro, sin grupos y sin el papel que tanto necesitabas. Respuesta de la OP: no necesito que nadie venga a decirme cuánto tengo que mirarme para avanzar. Avanzar, para mí, ha sido seguir yendo a misa incluso cuando me sentía señalada, seguir cuidando de mi hija aunque me quedara sin los espacios que antes tenía, seguir levantándome aunque me quitasen títulos y roles. Que no les muestre a todos el proceso entero no significa que no exista. Simplemente decidí que la única historia que voy a dejar en manos de los demás es la que me permita seguir caminando, no la que quieran usar para sentenciarme una vez más.